Hola compañeros, me emociona presentarles un capítulo fascinante de la historia de América, el Virreinato del Perú. Imaginen un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y desde el Pacífico hasta el Atlántico. Un lugar de riqueza, poder y cultura, la época de oro y plata, donde la ciudad de Potosí se convirtió en la mina más rica del mundo y Lima se erigió como la ciudad de los reyes, el centro de poder. ¿Qué fue el virreinato? Fue una división territorial y administrativa de la monarquía española, gobernada por un virrey en el nombre del rey, para ejercer el dominio político, militar y económico en las colonias americanas. El virreinato dio inicio en el año 1542 y terminó el 9 de diciembre de 1824. Organización política fue un sistema de gobierno jerárquico y centralizado en el poder del rey de España, quien era la máxima autoridad absoluta. ¿Cuál fue el rol del rey de España? Su rol incluía tomar decisiones legislativas y políticas, como nombrar al virrey como su representante directo y velar por los intereses de la corona española en América, como la recaudación de impuestos y la justicia. ¿Por qué se dice que su política fue centralizada? Se dice que la política en el virreinato fue centralizada porque el control y la toma de decisiones estaban concentradas en la figura del virrey, que actuaba en nombre de la corona española. Características. Autoridad del virrey. El virrey tenía el poder absoluto para gobernar, lo que limitaba la autonomía de las autoridades locales y aseguraba que las políticas del rey se implementaran de manera uniforme. Monopolio de decisiones. Las instituciones administrativas, como las audiencias y los cabildos, estaban bajo la supervisión del virrey, lo que significaba que cualquier decisión importante debía pasar por su aprobación. Estructura militar y religiosa. La corona controlaba las fuerzas militares y la iglesia, lo que le permitía mantener el orden y suprimir cualquier intento de rebelión o desafío a su autoridad. Reformas borbónicas. Estas reformas del siglo XVIII promovieron un mayor control central y una modernización de la administración, lo que intensificó el descontento en las clases criollas. ¿Cómo se da el centralismo en la actualidad? Hoy en día, el centralismo en el Perú es reflejado en la sobrerepresentación de Lima, en las decisiones nacionales y distribución de recursos. Características. Concentración política. La mayoría de las instituciones claves del Estado, como ministros, Congreso y Poder Judicial, se ubican en Lima. Distribución presupuestal. Existe una desproporción en la inversión pública y el presupuesto nacional que favorece a Lima y a otras regiones. Toma de decisiones. Las políticas públicas importantes suelen diseñarse y aprobarse desde la capital, sin suficiente consulta a los gobiernos locales o regionales. ¿Cómo va a centralizar el poder el rey? El rey centralizaba el poder a través de una estructura jerárquica en la que él era la máxima autoridad. Lo hacía por medio de instituciones en España, como el Consejo de Indias y la Casa de Constatación. Se asesoraban, creaban leyes y regulaban el comercio y la justicia para los virreinatos. ¿Cómo se da en la actualidad? En la actualidad, el centralismo en el Perú se manifiesta en formas similares. Concentración de poder político. Las decisiones políticas y administrativas son tomadas desde Lima, lo que limita a los gobiernos locales y regionales para actuar de manera autónoma. Desigualdad de asignación de recursos. La gran mayoría del presupuesto nacional se destina a Lima, lo que genera desequilibrio en el desarrollo social y económico, lo que causa problemas de menor inversión en infraestructura, educación y salud en las regiones. Políticas públicas centralizadas. Las políticas y programas son diseñados en la capital sin mucha consulta a comunidades, regiones. Estos llevan a soluciones que no abordan en realidad los problemas locales, causando desigualdad y descontento regional. Organización social. La organización social del virreinato se basaba en una sociedad jerárquica, clasista y racista, dividida en estamentos según el origen, la raza y el color de la piel, lo que determinaba el acceso o poder, privilegios y oportunidades.
En la cúspide se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en España, seguidos por los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y luego los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Los indígenas y los esclavos africanos que ocupaban los estratos inferiores. Organización social, peninsulares. Los peninsulares eran españoles nacidos en España. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Mestizos, una mezcla de español e indígena. Trabajaban en artesanías, farmamiento y un pequeño comercio. Indígenas, trabajo de tierra, minería y servicio. Esclavos africanos, eran explotados laboralmente. ¿Cómo era la discriminación en la época colonial? Era jerárquica y se basaba en la raza y el origen social, creando una estructura social rígida y desigual. Características: racial y étnica. Los españoles nacidos en la península ocupaban la cúspide de la jerarquía, seguidos de los criollos, españoles nacidos en América. Los indígenas y afrodescendientes enfrentaban severas restricciones legales y sociales. Económico: el acceso a recursos y oportunidades laborales era limitado para las clases más bajas. Los indígenas eran forzados a trabajar en condiciones duras y muchas veces sin remuneración justa. Religiosa: la Iglesia también jugó un papel en la discriminación, controlando la vida social y limitando la educación y derechos de grupos oprimidos. ¿Cómo se da la discriminación en la actualidad? En la actualidad se manifiesta en diversos ámbitos, siendo el racismo, discriminación de género, orientación sexual y discapacidad. Todo esto se expresa a través de exclusión en educación y en espacios públicos, acoso, violencia física y verbal y desigualdades. Organización económica: se basó principalmente en la minería, especialmente de plata, como en Potosí, y mercurio en Huancavelica, que financiaba a la corona española. Esta actividad impulsó a otras como la agricultura, la ganadería y el comercio, regulado estrictamente por el monopolio español. La producción textil en los obrajes también fue significativa para abastecer los mercados. ¿Qué era la mita y cómo se dio en el virreinato? La mita en el virreinato fue un sistema de trabajo obligatorio y forzado, heredado y adaptado del sistema incaico, que consistía en que los indígenas debían prestar servicios a la corona española en minas, obras públicas, agricultura y ganadería, o como sirvientes. El trabajo se organizaba a través del sorteo y asignación de cuotas laborales que debían cumplir las comunidades indígenas, a menudo en condiciones extremas, lo que provocó un impacto demográfico devastador. ¿Cómo se daba la explotación laboral en el virreinato? La explotación laboral en el virreinato se dio principalmente a través de sistemas de trabajo forzado para los indígenas, como la encomienda, la mita y el repartimiento. La encomienda asignaba indígenas a españoles para que prestaran servicios. La mita obligaba a trabajar en minas o proyectos públicos, y el repartimiento obligaba a los indígenas a trabajar para los españoles a cambio de un salario que a menudo era insuficiente. Además de estas formas, también se utilizó la esclavitud de africanos, especialmente en las minas y haciendas. ¿Cómo se da en la actualidad la explotación laboral? 1. Salarios bajos. Muchos trabajadores reciben sueldos por debajo del mínimo legal o no son pagados adecuadamente por horas extras. 2. Condiciones de trabajo peligrosas. Falta de equipo de protección y ambientes insalubres son comunes, exponiendo a los trabajadores a riesgos. Falta de derechos laborales. Muchos carecen de contratos formales, beneficios y seguridad ante despidos arbitrarios. Trabajo infantil y forzoso. Niños son obligados a trabajar y algunos adultos son forzados a laborar bajo amenaza. Discriminación, desigualdad de salarios y acoso son frecuentes, afectando a toda una población.